a presentar el último título publicado dentro de la serie Recién Venido, Hombre en la Orilla, de Miguel Briante. Para referirse a la obra nos acompañan, como dije, Hernán Roncino, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y escritor. Ha publicado un libro de relatos y dos novelas, La Descomposición, por Interzona, y Glaxo, en Eterna Cadencia. Guillermo Saavedra es poeta, editor, crítico de literatura y teatro y periodista cultural. Ha publicado una selección de entrevistas con narradores argentinos, La Curiosidad Impertinente, preparó y prologó los cuentos escogidos de Andrés Rivera, El Placer Rebelde, la antología de la narrativa de Luisa Valenzuela, publicado por Fondo de Cultura Económica, y también preparó y prologó La Casa Encontrada, un volumen de poesía de Roberto Rasquera, que también publicamos en el Fondo de Cultura Económica hace 2 años. Como poeta publicó los libros Caracol, Tentativas sobre Cage, El Velador, La Voz Inútil y Del Tomate, este último con dibujos de Eduardo de Estupía, publicado en España, y 3 libros de poemas para niños. Su poesía recibió varias distinciones nacionales e internacionales y fue incluida en numerosas antologías y diversas revistas argentinas y del extranjero. Ricardo Piglia, que está coordinando, dirigiendo, publicando para el Fondo de Cultura Económica ya desde hace 1 año y medio, casi 2 años, la colección, la serie del Recién Venido. Escribió Respiración Artificial y El Último Lector, entre otros libros. Es profesor emérito de la Universidad de Princeton y ha escrito ensayos sobre Sarmiento, Art y otros escritores argentinos. Con Gerardo Gandini estrenó en el Teatro Colón la ópera La Ciudad Ausente, basada en su novela del mismo nombre. Su última novela, Blanco Nocturno, recibió el premio Rómulo Gallegos y en España el premio de la Crítica. Como dije antes, está dirigiendo la serie de la cual vamos a presentar Hombre en la Orilla esta tarde. Hasta el momento, dentro de la serie, se han publicado La Niña, de Germán García, En Breve Cárcel, de Silvio Moro, Oldsmobile en 1962, de Ana Basualdo, El Mal Menor, de Charles Feining, Minga, de Jorge Di Paola, y el que ahora presentamos, Hombre en la Orilla, de Miguel Briante. Bueno, para referirse a este libro, le voy a dejar el término a Hernán Roncino. Yo voy a decir una cosa antes. ¿Cómo no? Primero, agradecer que hayan venido a escucharnos esta noche. También quiero agradecer especialmente a Hernán de estar aquí con nosotros. Es una escritora que admiramos. Y yo sé a su vez que él admira a Miguel Briante, y esa fue una razón para invitarlo. Y también es una alegría para mí que esté con nosotros Guillermo Saavedra, que tiene una gran capacidad para actuar de mediador en este tipo de conversaciones. Yo creo que esa es una característica de los poetas, ¿no? Que son capaces de mediar entre lenguajes distintos. Así que era esencialmente eso, quería agradecer la presencia de los amigos aquí, y entonces dejamos a Guillermo que empieza a hablar. Bien. Bueno, buenas noches, un placer estar en esta mesa. Efectivamente, la obra de Briante me interesa muchísimo. A diferencia de la relación que tiene Guillermo y Ricardo con Briante, que no es solo una relación con la obra, sino que lo han conocido Briante. Yo no lo conocí, y incluso lo empecé a leer mucho tiempo después de muerto. Lo primero que encontré de Briante, que era muy difícil, siempre es difícil en algún momento encontrar los libros de Briante. Encontré en los libros de usados, en el Parque Centenario, esta primera edición de Hombre en la Orilla, que la publicó Estuario. Fue más o menos hace 10 años, en 2003. Antes de eso había escuchado hablar de la obra de Briante, pero no había leído nada.
Este fue entonces el primer libro que leí de Briante y encontré un universo que me cautivó, que me interesó muchísimo, y a partir de ese universo, de esa prosa, de esa escritura, de esa manera de mirar el mundo, empecé a buscar, digamos, los otros libros de Briante hasta llegar a King Kong. Yo creo que Hombre en la orilla, y en especial el relato largo a lo largo de la calle que da el río y King Kong son los textos que más me interesan y que más releo también de Briante. Yo escribí unas pequeñas notitas y voy a leer eso. Es 1968, Miguel Briante tiene 24 años y un libro de relatos publicado que se llama Las hamacas voladoras, y que la crítica lo ha leído como una relectura de algunos tópicos borgianos, la orilla, la lengua de la pampa. Es 1968 entonces cuando publica su segundo libro, que no solo retomará temas del primero, sino que condensará allí finalmente un mundo literario. Se trata de Hombre en la orilla, editado por Estuario. En la dedicatoria de esa primera edición se lee lo siguiente: a los gusanos de la tumba de mi padre, que un día avanzarán sobre el pueblo que transcurre en estas páginas para borrarlo definitivamente. El pueblo se llama General Belgrano y está bordeado por el río Salado, en la provincia de Buenos Aires. Ahí Briante nació y murió, ahí Briante tramó su universo. Como dice Ricardo en el prólogo de la edición que hoy estamos presentando, el modo de narrar le viene de Faulkner. No se narra los hechos, sino el efecto de los hechos. El universo de Briante tiene esa impronta faulkneriana, pero también la huella de Rulfo, ¿no? Se han trazado semejanzas entre el mexicano y Briante en la escritura de la comarca, en la brevedad y en el mito del silencio. Hombre en la orilla está compuesto por 3 relatos y por un relato largo. Cada uno funciona como una pieza de un rompecabezas que nunca termina de completarse, porque si bien cada relato colabora en una trama colectiva, esa trama se vuelve opaca e incomprensible como la realidad misma. Sin dudas, la novela King Kong es la cumbre de esa búsqueda coral, pero en esa textura donde los personajes reaparecen, en unos son protagonistas, en otros aparecen como un detalle secundario, se cuentan siempre historias. La figura del narrador oral es clave en la obra de Briante. Por ejemplo, en el relato La Vasca, alguien dice: hablábamos mucho porque en esa época conversar era natural, no una felicidad o un cansancio como ahora. El narrador oral fabrica al otro. Cada personaje está precedido así por un hito, por una serie de versiones. Por ejemplo, el boliche de Arispe, que es una especie de pulpería, funciona como una propaladora, un laboratorio de la literatura. Es justamente en el boliche de Arispe donde se perfilan las distintas versiones que cuentan la historia del viejo Rojas. Alguien, Ramírez, dice algo del viejo Rojas. González, que volvió y además imita a Rojas, tiene otra versión o modifica algún detalle del relato de Ramírez porque a él se lo han contado de esa manera. En definitiva, siempre se cuentan las mismas historias, como dice alguien. El relato se llama Hombre en la orilla y aquí no solo se habla de Rojas, que no quiere abandonar el rancho pese a la inundación, se habla también del río, de la furia del río, que esta vez, como dicen, ha crecido demasiado. El río es muchas cosas, parejo y hasta triste de tan callado por el verano, gritón y retorcido cuando tiene adentro el invierno. El río bordea el pueblo y por eso mismo es imprevisible. Es y no es lo que aparenta ser como los personajes que viven a sus orillas. Si el viejo Rojas es central en Hombre en la orilla y en Habrá que matar los perros se vuelve un personaje secundario que acompaña por momentos al torcido, el narrador que ahora trabaja después de haber dejado el circo en la estancia La Martita contempla el torcido silenciosamente la decadencia de la inglesa, la caída de una estirpe, y aquí el quejido de los perros, a diferencia del lugar que le da Rulfo a los perros, el no oye ladrar los perros, el Rulfo encarna la esperanza por llegar. En Briante, en este relato de Briante, funciona como ese recuerdo doloroso y molesto de un mundo que se ha muerto,
y alguien debe hacerse cargo de esa decadencia. La trama de la novela o relato largo que se llama A lo largo de esa calle que da el río se teje también en base a versiones, a puntos de vista cruzados. Se cuenta por boca de otro la vida de la baguala, de sus hijos, Elena Fuentes y el Teuquito Fuentes, y el ir y venir de esos hombres que pasan por la familia, alrededor de ese rancho montado junto al río. En las historias de Briante siempre hay un forastero o alguien que vuelve. Siempre hay un loco o alguien que encarna la normalidad del mundo. Siempre hay mujeres fuertes o enigmáticas. Es en esa marginalidad donde se amasa una lenta furia. Marginalidad, como dice María Rosa Lojo, que no está habitada solo por excluidos, también está ocupada por una oligarquía en ruinas. Todo eso aparece detrás del hospital a lo largo de esa calle que da el río. Dice el narrador en este relato largo: en cada trompada era como si estuviera acordándose de algo que había olvidado. Esa tensión entre la rabia y la nostalgia atraviesa como un cuchillo la poética de Briante. Hay en este relato una de las escenas más imborrables de la literatura argentina: el loquito Fuentes representando la farsa en el corso del pueblo, es decir, desnudando al poder para vengarse. Una venganza teatral, callejera, que le costará la vida en un comité en el año 55. La violencia política se filtra en Briante y otra vez la violencia del año 55. En el cuento El héroe, incluido en Las hamacas voladoras, quien narra es uno de los pilotos de los aviones que bombardean la plaza. Pero la violencia política no está en la epidermis de la escritura de Briante. Más bien aparece como trasfondo latente que irrumpe para golpear, para ordenar lo que se ha desquiciado. Es 1968 entonces, Briante publica Hombre en la orilla, por esos años también escriben Borges, Guernique, a quien Briante le dedica uno de los cuentos de Ley de Juego, Haroldo Conti, Juan José Sara. Y es una hipótesis también para discutir, una década de transición en los modos de narrar la orilla. Buenas tardes o noches a todos. Muchas gracias por venir en nombre de Briante y de su actualísima escritura. Gracias a Alejandro Barchay de Fondo por la invitación. Para mí es un placer compartir esta mesa con quien acaba de hablar, con Hernán, a quien respeto realmente mucho, y es un honor y una enorme alegría compartir esta mesa con Ricardo Piglia, uno de los pocos escritores que admiro y uno de los pocos verdaderos amigos que me dio la literatura. Yo tuve la suerte, como bien señalaba Hernán, de conocerlo personalmente a Miguel. Es difícil describir una persona como en las pequeñas biografías de Shaw o en las no menos concisas y lapidarias biografías de la historia universal de la infamia de Borges, su mejor discípulo, con rasgos que arbitrariamente definan una personalidad. Yo recuerdo a ese hombre áspero y al mismo tiempo afable, a ese hombre siempre un poco malhumorado y al mismo tiempo socarrón, irónico, profundamente irónico, que cada tanto se planteaba la entrepierna, como hacían los muchachos de pueblo, de barrio, de otras generaciones, que siempre tenía un vaso en la mano y en la otra mano un cigarrillo, y que siempre estaba dispuesto a discutir con la que era mi generación en ese momento emergente de la literatura, provocativamente, ¿no? Era eso, era un notable y saludable provocador, alguien a quien no lo satisfacían las verdades consensuadas, el falso democratismo, que en la literatura suele ser una ilusión, que cada uno quiere imponer una verdad a los otros. Nos encontramos en un bar que se llamaba Roca, que quedaba en la
esquina donde coinciden Avenida Belgrano, la Diagonal Sur, Julio Arroca y Piedras. Yo en ese momento era uno de los directores de una revista por entonces conocida, se llamaba Abel, y Miguel dirigía el suplemento cultural de Página. Y me acuerdo que el ritual era siempre el mismo. Miguel ya estaba siempre ahí fumando y bebiendo algo. Y cuando yo llegaba le pedía que escribiera algo para la revista y él siempre me decía: ustedes primero ubíquenme en la literatura argentina y yo después hablo. Él estaba empecinado en que la revista primero le diera un lugar en una cierta jerarquía y ese lugar estaba para nosotros dado por el hecho de invitarlo a escribir. Y en todo caso la revista se acordó más bien tarde que nunca de rendirle un homenaje a él, que finalmente nunca escribió para Babel. Después tuve la ocasión en esos encuentros en ese bar, me acuerdo que la maledicencia de Miguel no tenía límites, le alcanzaba para referirse a todos los escritores vivos y muertos con la misma dosis de maldad y precisión de ese narrador fluctuante que aparece en los relatos de sus ficciones, ese narrador que al mismo tiempo está dentro y afuera de las situaciones y que a veces es un narrador plural a la manera de Onetti, que también es una gran voz que resuena en su literatura, o a veces es un narrador completamente singular y unívoco, lapidario. Recuerdo entre las cosas que me causaban mucha gracia cuando me contó una vez que había rechazado una invitación a tener sexo de Ubaldo Lamborghini, no porque Ubaldo fuese hombre, sino por feo, decía Miguel, en un encuentro. Sí, exactamente. Lo que pasa es que no es que sea punto, dice, lo que pasa es que sos muy feo. Otra vez recuerdo en uno de esos engendros que producían las editoriales llamados congresos de escritores, nada más parecido al infierno para mí, que creo que se hizo, no sé si en la ciudad de Villa Gesell o en Pinamar, porque hubo toda una seguidilla en sucesivos veranos o vacaciones de invierno. Miguel estaba ahí, como siempre, malhumorado, mascullando puteadas de una contundencia que solo él y el negro de Fontana Rosa podían proferir. Y iba y venía de las mesas, porque el lugar, el auditorio había parecido a donde tenían lugar las charlas de las distintas mesas que sucedían con los escritores. La puerta de salida estaba también en el lugar de la entrada, donde estaba la mesa, y daba un bar. Entonces Miguel deambulaba del bar a las mesas, se quedaba generalmente en la puerta, ahí en la arcada. Y había un escritor crítico también muy notable, un gran docente de literatura argentina, que además de haber participado en muchas de las mesas, se las arreglaba desde el público para copar la palabra y capturar lo que era, digamos, el tiempo de los que estaban en el panel en ese momento y explicarles a esos panelistas lo que habían querido decir. Todos nos poníamos muy nerviosos y antes que nada Miguel, que si algo que lo caracterizaba era la impaciencia, la perentoriedad que había en su manera de estar, de vivir, la vehemencia con que fumaba un cigarrillo, se bebía, se apuraba un trago. Y en una de estas intervenciones a contrapelo de los que estaban en la mesa, de escritor, no voy a nombrar propiedad, Miguel, después de que todos exasperados viéramos cómo se prolongaba su intervención, sin llegar a redondear nada, le grita: ¡Fulano! ¡Fulano! Y el escritor en cuestión dice: sí, Miguelito, ¿qué querías decir? ¿Cuál es tu pregunta, mierda? Y todos estallamos en una ovación, porque estaba expresando con ese comentario, con esas instrucciones, un estado de ánimo que era de todos nosotros. Y finalmente, para terminar con la vocación de la persona, tuve el altísimo honor de ser el editor de la escritura que hizo Miguel de su novela King Kong, un libro extraordinario por muchísimos motivos, un libro único, y que significaba, y de ahí la siempre desgracia, la siempre lamentable desgracia de la muerte, cuando uno la considera prematura, y él tenía poco más de 50 años en ese momento, significaba un reencuentro de Miguel con la literatura. Después de mucho tiempo, Miguel se había prometido a sí mismo el desafío de reescribir King Kong casi como una especie de trampolín para poder volver a escribir otras cosas, y de hecho me consta que así era. El único problema era que Miguel, como una especie de Sherezad,
tenía miedo de que si se desembarazaba de la última versión de King Kong, esa promesa de volver a la literatura no se cumpliera, entonces no me entregaba nunca el definitivo. Y cuando me entregaba una versión y yo le daba unas pruebas de galeras, las corregía tanto que había que empezar de nuevo como si fuera una primera prueba, y eso iba demorando cada vez más el tiempo. A la editorial me querían asesinar en cómodas cuotas, decían que los gastos que le estábamos infligiendo al libro, en una época donde todavía no era tan común como ahora, es tan fácil digitalizar los textos, que por favor entregar la versión definitiva. Me acuerdo que yo lo iba a buscar a Recoleta, al Centro Cultural Recoleta, del cual Miguel era director, y él vivía en San Telmo en esa época con su mujer francesa y su pequeña hija, Manuel, también su hijo, vivía con ellos intermitentemente. Y íbamos parando, porque no podía ir hasta su casa, donde supuestamente estaba el original, definitivo, la versión definitiva de la novela King Kong que iba a entregar. Íbamos parando en todos los bares que aparecían a nuestro paso. Y cuando llegábamos a la esquina de la casa, él vivía en Defensa y a 20 metros de Humberto Primo, a 10 metros del bar en ese momento llamado Imperial, el bar de la Plaza Dorrego. Por supuesto había una última escala, o la penúltima, como dicen los que frecuentan bares por una cuestión de superstición. La del Estribo también, era ahí en el Imperial. Y el que se jugaba en la orilla, el hombre en la orilla en ese momento era yo, digamos, tratando de llegar a la casa, a esa costa donde finalmente nos esperaba el original definitivo de King Kong, que por supuesto en algún momento llegó, tuvo una etapa formidable, de un dibujo que nos acercó Luis Benedict, un artista plástico muy amigo de él. Y bueno, una malhadada escalera colocada en un lugar inconveniente nos impidió a todos la posibilidad de seguir conociendo el futuro de la escritura de Miguel. Yo a la memoria de ese escritor que Miguel sigue siendo para todos nosotros cada vez que lo leemos, y por eso absolutamente celebrable el hecho de una colección que me consta Ricardo tenía en mente desde hace muchos años, una colección que publicara primeras novelas o esos momentos de intensa afirmación de una poética y que en la literatura argentina han marcado hitos importantísimos. Todos los títulos que mencionó Alejandro ya publicados en la colección son títulos que no se pueden subrayar. Está aquí presente felizmente uno de los autores de esa colección, Germán García. Recién le decía privado que La Nina sigue siendo un libro insoslayable en la narrativa argentina, como todos y cada uno de los títulos que se han ido publicando hasta ahora. Quiero leerles unas palabras que tienen que ver con un aspecto muy específico del que para mí está en juego en la narrativa de Miguel, para después ir darle paso a Ricardo. Narrar es, dicen algunos, dotar de un sentido a un cúmulo de hechos opacos, inconexos, inexplicados. Para otros, es uno de los modos de codificar la ética de una comunidad, prescribir, a través de las acciones de un relato, los comportamientos ejemplares, deseables y necesarios para los intereses de la tribu. Narrar puede entenderse también como una forma de preservar la memoria de esa misma tribu, una práctica heredera del mito y de la leyenda que se realiza en la crónica. Pero la narración puede asumir además la vocación de restañar simbólicamente alguna herida individual o colectiva. Otras veces, narrar es ante todo una forma de entretenimiento, y téngase en cuenta que esta última opción nada tiene de trivial. Gracias a esa posibilidad de relato, Sherazad salvó su vida. Ninguna de estas opciones es excluyente, y creo que la mejor prueba de ello es la obra narrativa de Miguel Oreante, nacido en General Belgrano en 1944 y fallecido allí mismo en 1995. Porque alternativa o simultáneamente, tanto su novela King Kong de 1975 como los relatos realmente insoslayables de Las hamacas voladoras de 1964, de Hombre en la orilla, como recordó Hernán, fue publicado por primera vez en el 68, que ahora se reedita, Ley del Juego de 1983, y la recuperación de crónicas y relatos breves que él había publicado sobre todo en Página 12 en los últimos años y que se recopiló en un volumen en el 2003 titulado Al Mar, encarnan con lucidez todas estas variantes, todas estas posibilidades del hecho de narrar, y se
La concisa pero imprescindible obra narrativa de Briante, máquina admirable de historias que tanto pueden dispararse a partir de un pormenor como de una catástrofe, permite comprobar una verdad tan antigua como la narración misma. Narrar es, antes que el despliegue de procedimientos que requieren una dilatada elaboración, una cuestión de oído. Y Briante era en ese aspecto único. Su capacidad para discernir la posibilidad de un relato en el caos de chismes, infidencias, confesiones, expresiones de deseos y comentarios en general de que están hechos los intercambios del habla fue realmente admirable. Y me detengo en esta cualidad de su narrativa porque casi todas sus ficciones se constituyen no a partir de tanto de una anécdota curiosa o inesperada, sino en virtud de una voz. Briante supo captar como pocos las diversas inflexiones del habla rioplatense, modos de decir de quienes ven pasar la vida desde el boliche de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de frecuentadores de bares de mala muerte en una Buenos Aires cada vez más hostil hacia los marginados, de una aristocracia porteña venida menos, de paisanos arrancados de sus paisajes y sus tradiciones, de alcohólicos, de artistas frustrados, de gente empobrecida de golpe o de pobres de varias generaciones. La ubicación de la voz no es, en Briante, una mera cuestión de ajustarse a la regla del decoro, aquella norma clásica que exige que cada personaje se exprese con un lenguaje que le es supuestamente culturalmente propio. La fina sintonía del autor propone algo más inherente a la posibilidad del relato mismo, en la medida en que presume que en cada modo de decir hay una visión del mundo, con sus grandezas y sus inevitables limitaciones. No es lo mismo que sea el verdugo o la víctima que justifique la victimación. Desde ese punto de vista, lo que Briante hace es ubicar con extrema precisión la ética implícita en cada voz elegida y desde ella investiga sus prejuicios y con auténtica compasión narrativa las razones siempre parciales, por eso mismo más valiosas, que cada voz conlleva en su decir. Para Briante, si se narra para explicar un hecho, la explicación será un motor que en segunda instancia dará cabida a una revelación más sutil y más conmovedora, que es la frágil consistencia de la voz que narra. Si se narra para prescribir un comportamiento, inevitablemente también se pondrá en acto una moral de la narración. Y así siguiendo. Se leen relatos no tanto para aprender o para entretenerse, como para acompañar con el propio cuerpo el movimiento continuo de una voz humana. La voz de otro que paradójicamente nos confirma nuestra siempre perpleja singularidad. Ajena a la presunción de una imposible eficacia, la admirable lucidez narrativa de Miguel Briante prueba una pequeña verdad insoslayable. Como decía Roland Barthes, y le gustaba recordar a Juan Isaac, narrar es un modo de relación con el mundo. Muchas gracias. Bueno, yo básicamente quisiera expresar mi admiración por el libro. Expresar mi admiración por el libro, que me parece uno de los grandes libros que se han escrito en los últimos años en Argentina, y a partir de esa admiración, digamos, tratar de percibir cuáles serían los motivos de esa admiración, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay en ese libro que me parece que ha producido en distintos momentos formas de adhesión y formas de identificación con esa escritura? Creo que algo que desde luego Guillermo y Hernán apuntaron respecto a la calidad del libro, pero yo quisiera insistir en algo que está implícito, y es la capacidad de narrar. Me parece que no está en el centro de la cuestión. Lo que importa es de qué modo se escribe esa narración, ¿no es cierto? De qué modo se escribe esa narración. Yo creo que muchas veces en las discusiones en Argentina aparece la idea de la narración como si fuera un fenómeno natural, que lo es, ¿no? Todos somos expertos en la narración. A narrar no se aprende en la universidad. La narración es una experiencia que nos acompaña desde la infancia y por lo tanto todos somos capaces de identificar rápidamente cuando verdaderamente un relato funciona bien o no funciona bien. Y por lo tanto, en ese sentido, el público de la narración es un público muy amplio, que en un sentido es un público de expertos, ¿no es cierto? Es un público de expertos. Porque la narración acompaña la experiencia
en un sentido acompaña nuestra relación con el mundo y nos ayuda muchas veces a darle un sentido. Y uno de los elementos que me parece que son importantes en la narración es que la narración es respondida muchas veces con otro relato, ¿no? La narración es también un sistema de intercambios. Quiero decir, la narración, más que convencer, produce inmediatamente convoca a narrar, digamos. Cuando uno escucha una historia, inmediatamente dice, pero a mí me pasó algo parecido, o inmediatamente uno cuenta una historia, ¿no? Entonces, en los relatos de Briante, esto funciona de una manera muy natural. Siempre hay alguien que está contando una historia y otro inmediatamente replica con otro momento de esa misma historia o con una alternativa a esa misma historia. De modo que me parece que Miguel Briante ha captado muy bien ese sistema por el cual un relato se responde con otro relato y no con un concepto, digamos, ¿no es cierto? Porque me parece que lo que está debajo del ejercicio de la narración es la pregunta: ¿qué quiere decir entender un relato? ¿Qué quiere decir entender un uso del lenguaje que no está basado en el concepto, ¿cierto? Sino que está basado en un tipo de experiencia que inmediatamente aquel que escucha el relato responde con otra experiencia, ¿no es cierto? Me parece que Briante captaba muy bien este aspecto y al mismo tiempo había sabido escuchar y leer aquellos textos que avanzaban en la dirección de este sistema de intercambio de relatos que no necesariamente aclaran el sentido, sino que argumentan con nuevos relatos que muchas veces abren el modo en que ese relato está siendo contado sin que la explicación final aparezca nunca y el sentido último quede siempre flotando, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que también, si me permite citar a Gramsci, ¿no es cierto? No sé cómo llamarlo, el prisionero italiano. Él decía muy bien que cuando uno hace el juicio sobre la edad de un escritor, está haciendo un juicio de cultura, ¿cierto? Que cuando uno piensa en una generación literaria, está pensando cuál es la cultura que circula en ese momento, ¿no? Entonces me parece que también Briante, como Germán García, que publicaron esos textos, Nina y Hombre en la orilla, en 1968, que es un año milagroso en la literatura argentina, porque es el año que también se publicó La traición de Lolita Heibel, ¿no es cierto? Que también podríamos ponerlo a Puig como otro ejemplo de cómo los relatos circulan y cómo los relatos se cuentan y cómo los sistemas de argumentación de la narración son siempre otros relatos, ¿no es cierto? Puig trabajaba con un concepto que forma parte de la experiencia de todos, que nos contamos películas. Y muchas veces nos contamos películas para explicar cosas de nuestra propia vida. Y cuando contamos una película, alguien inmediatamente recuerda esa película que vio, algo que no recordamos al contar, o cuenta otra película que le parece parecida. Y bueno, me parece que ahí es donde Puig encontró una forma de narrar absolutamente renovadora. Del mismo modo que Briante entendió que esas charlas de borrachos y esos lugares donde la gente se amanece contando historias que son muchas veces historias deshinchadas y confusas, donde lo que importa es el acto de narrar, más que el modo en que ese relato termina de funcionar, le permitió construir un tipo de narración que se ha sostenido siempre sobre ese, y que en este libro me parece que está puesto de una manera absolutamente extraordinaria. Ahora, ningún escritor inventa nada, ese es el inconveniente que tiene la literatura, ¿no? Es decir, eso ya está en Faulkner, desde luego, eso ya está en Conrad antes, ¿no es cierto? Faulkner aprendió de Conrad que hay que contar conversaciones y relatos, es decir, que Marlowe, el narrador de Conrad, que cuenta las historias oralmente y que siempre tiene alguien que muchas veces le discute lo que está contando y le argumenta con una narración, se desplaza inmediatamente luego en Faulkner a esos momentos extraordinarios, como el caso de Absalón Absalón, toda una conversación entre Quentin Compson y su compañero de pieza cuando están estudiando en Harvard, ¿no es cierto? Pero eso también lo aprendió Rulfo de Faulkner, como Netti lo aprendió de Faulkner. Entonces, ahí me parece que también los narradores que escriben intercambian historias como la gente en los bares o como nosotros mismos cuando contamos películas. Entonces, en los relatos de Conrad hay alguien que cuenta una historia y otro le replica con otra historia, y Faulkner hace eso con los relatos que contaba Conrad, y a su vez también hace eso Rulfo. Me parece que la literatura también es ese encadenamiento, donde la originalidad es lo de menos, lo que importa es cómo uno vuelve a contar esas historias con tonos
propios y con formas personales, digamos. Pero cuando recuerdo lo de Gramsci, estoy pensando que en aquellos momentos leíamos a Faulkner, leíamos a Pavese, que está muy presente en uno de los rasgos más extraordinarios del libro, que se llama La Vasca, que es un grupo de adolescentes que están dejando la adolescencia y que están en la playa, están, digamos, en el río y se bañan en el río, y al mismo tiempo están las muchachas y cada uno de ellos tiene su fantasía con las muchachas. Un mundo muy pavesiano, de esos jóvenes que se pasan toda la noche hablando y que están siempre tratando de capturar a las chicas, y que al mismo tiempo eso sucede en las vacaciones, muy pavese, ¿no es cierto? Es decir, que fue del mismo modo que el relato, el último relato admirable de la calle que termina en el río, y tiene muchas conexiones con Caso Macabre, sobre todo con la balada Café Triste de Caso Macabre. Empieza casi del mismo modo, digamos, ¿no? Entonces, era la cultura de ese momento, del mismo modo que Henry Miller o Breton, que también estaban para nosotros combinados con Faulkner y con Pavese, formaban parte de lo que los jóvenes escritores, para llamarlos así, leíamos, para llamarnos así, leíamos en esos momentos. Luego, quizá la generación siguiente ya lee otros textos, o lee de otra manera quizá esos textos. Entonces, también el libro de Miguel, como Nanina de Germán, que nos impresiona por la precocidad de esas escrituras, por la madurez y la precocidad de quienes Germán tenía 23 años y Miguel tenía 24. Pero es toda la tradición la que se cuenta, no toda la que tiene el escritor, es toda la tradición la que está ahí cuando él está escribiendo esas historias. Y sobre ese punto quisiera referirme a algo que está implícito en lo que empecé a decir, es decir, lo importante es cómo se escriben esas historias. Como les decía, en Argentina tenemos una voluntad de establecer siempre determinadas polémicas, y hay una polémica que circula entre los que narran, ¿no es cierto?, y los que escriben novelas difíciles, o los que escriben novelas que no tienen a la narración como cuestión central. Entonces el problema no es si hay narración o no, el problema es cómo se escribe la narración. Hay un paso de la oralidad a la escritura que es decisivo, que constituye a la literatura como tal. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, lo que decía Guillermo respecto a cómo escuchaba la voz. Pero nosotros nos preocupamos mucho por cómo se transmite la oralidad cuando se escribe. Y habíamos encontrado rápidamente una respuesta que después había que ver de qué manera éramos capaces de resolver, que la oralidad no debía ser transmitida con el léxico. No debía ser transmitida porque usábamos palabras que en ese momento podíamos captar en la oralidad determinada, fuera la oralidad campesina del pueblo o fuera la oralidad de la ciudad. No era por usar la manera de acentuar la sintaxis, ¿no? El modo en que el fraseo, no es la cuestión del contenido, digamos así, del contenido de esas palabras que son palabras que suenan en la oralidad, porque eso es lo de menos, casi no hay. Además, no es porque uno use palabras de la oralidad, es porque su escritura va a ser oral, es porque uno es capaz de captar el ritmo de la oralidad. Yo creo que ese es el punto en el que este libro es un libro extraordinario. Porque tiene una cadencia, digamos, la prosa tiene una cadencia que cualquiera que empiece a leerlo comprende inmediatamente que está frente a un escritor capaz de transmitir una música desde la lengua, ¿no es cierto? Y que ese tono, ese ritmo, eso que no es el contenido de las palabras, sino que es el modo en que se están encadenando digamos, los párrafos y los sistemas de articular lo que se viene contando. Eso que llamamos el tono, que no es el estilo en el sentido más específico, sino que es el ritmo de la prosa, ¿no es cierto?, es lo que muchas veces construye las historias. Por lo menos en mi experiencia es que si uno encuentra el tono de un relato construye determinado tipo de historias, y si uno cambia de tono, esa historia cambia. Lo cual vendría a probar algo que es evidente y obvio, pero que muchas veces hay que volver a repetirlo. Se narra a partir de encontrar una música del lenguaje. ¿No es cierto? El problema no son las anécdotas, porque si no sería facilísimo. ¿Quién no tiene que saber contar? Todo el mundo tiene que saber contar. Todo el mundo puede contarlas. El problema es cómo se cuentan, es decir, cómo se consigue transmitir esa emoción, para hablar de esa manera, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo, me parece clarísimo, que son los relatos de los sueños, ¿no? Hemos hablado muchas veces
muchísimo cuando alguien me cuenta un sueño. Porque el que cuenta un sueño es un narrador que está muy entusiasmado él con la historia que está contando. Y la cuenta, ¿no? Y yo empiezo a ver si estoy yo en el sueño. Si estoy yo en el sueño me parece extraordinario. Pero si estoy en el sueño, me aburro un poco del sueño. ¿Por qué? Porque el narrador del sueño no es un buen narrador. Porque está preocupado por él está preocupado por la historia, no para que esa historia vaya al otro. Para él es una historia fantástica, que por otro lado le cuesta transmitir, porque uno sueña con la casa de la infancia, y eso tiene para uno una emoción particular. Ahora hay que ver si uno cuando dice casa de la infancia, el otro va a sentir esa emoción que se supone que no sintió cuando la vio. Quiero decir que el sobreentendido que supone en el sueño decir yo estaba con mi tía Margarita, ¿cierto? Que es la tía que lo inició, vamos. Cuando estaba con la tía Margarita, si no me cuenta la historia de quién era la tía Margarita y cómo era la historia, no puede funcionar. Quiero decir que un relato no debe interesarle solamente al que no narra. Que es una desolación que suele invadir la literatura argentina muy a menudo. Los escritores están muy interesados en la historia que están contando, pero hay que ver si logran que alguien capte en esa historia que al que la está contando le parece fundamental, logre captar algo que se pueda, en cierto sentido, transmitir. Y la única manera de transmitirlo es el uso del lenguaje, no es el contenido de la historia. Entonces, me parece que Miguel es un ejemplo de alguien capaz de transmitir una historia con una música, digamos, y lo que más me impresionó del libro, luego cuando volví a leerlo ahora, es por tanto el lirismo que tiene la prosa, digamos, pero sobre todo lo que me impresionó más y me pareció definitivo en el texto es el odio del texto. Es la rabia de ese texto, contra ese pueblo, contra los... Es lo que está en la dedicatoria. Que está ahí. O sea, que él estaba totalmente seguro de lo que estaba haciendo. Estaba rabioso y lleno de rencor, como deben estar los escritores, ¿no? Porque yo creo que aquí en Argentina también se le seguir hablando como un anciano. Otra cosa que falta es que me parece que falta un poco de terminar, ¿no? Digamos. Digo, los escritores que funcionan bien, que son como Almera, un poco sí, un poco, digamos, de decir, este mundo no está bien, ¿no? Esta cosa no está bien, ¿no es cierto? La literatura no lo va a decir explícitamente, pero lo va a decir por ese tono que en el libro de Briante es un cable eléctrico, que no toca esa prosa, se da cuenta que ahí hay una cosa con los prejuicios de ese pueblo, con los clichés de la diferencia social, con los sistemas de clase que organizan los sistemas de sexualidad y los sistemas de acceso a lo que sea. Todo eso está contado de una manera completamente abierta, pero por alguien que está muy rabioso. No alguien que está contando esa historia como quien cuenta algo que pasó pero que no tiene demasiado efecto en su propia vida, sino que está contando, los que están contando esa historia están muy empecinados en contarla como si fuera una venganza. Que muchas veces es eso la literatura. Muchas veces es eso la literatura. Porque no tiene mucho sentido ponerse a escribir libros. Entonces también los libros se escriben porque uno tiene deudas que pagar con lo que escribe y tiene maneras de enfrentar con el rencor que la experiencia le ha suscitado actitudes que la literatura es un espacio donde eso puede, desde luego, realizarse, ¿no? Entonces yo creo que este es un gran libro porque también tiene esa marca, que es la marca que en la literatura argentina han tenido los escritores que admiramos, ¿verdad? Esa sensación de que el que está escribiendo ese texto no es indiferente a esa historia que está contando, y que esa indiferencia no es la indiferencia de alguien que piensa qué bella que es esta historia, sino qué terrible es esta historia que estoy contando. ¿Qué tipo de desigualdades están en juego? ¿Qué tipo de justicias están en juego? Aunque eso no esté dicho del modo en que se suele decir a veces en la literatura que es puramente panfletaria. Porque una literatura puede ser panfletaria con un tono completamente tranquilo que no afecta ninguna de las razones por las cuales las historias se suelen contar, ¿cierto? En ese sentido, el libro me parece un acontecimiento, me parece un libro que está, digamos, cerca de los libros que admiramos más, y que Miguel logró escribir ese texto en un punto de su propia vida, hay que decirlo también, ¿no? En el sentido de que esas historias sean autobiográficas, porque no lo son, sino en el sentido de una experiencia que él había vivido en ese lugar, que había imaginado, no es necesario haberla vivido del modo que está contada allí, ¿no? La otra cuestión que quisiera marcar, que también es algo que no se encuentra habitualmente, es que el texto tiene como una pulsión melodramática, que está muy bien controlada,
por una poética de la elipsis, nunca está nada contado muy directo. Pero las historias son historias muy extremas, que también es algo que no se encuentra en el libro, ¿no? Es decir, son historias donde lo que está apareciendo allí son situaciones muy extremas en las relaciones entre los individuos, con crímenes, con situaciones llevadas, digamos, más allá de las buenas maneras de una historia, digamos así, ¿no? Por ejemplo, el viejo que no se quiere ir, hay una inundación, él está en un rancho. Todos van a decirle de modo sensato que se tiene que ir de ahí porque el río le va a arrastrar el rancho. Y él no quiere irse de ahí. No quiere irse de ahí, va a morir ahí. ¿No es cierto? Y hay algo en el relato que yo no voy a contarles que le da todavía más fuerza a ese final. Pero esa idea de alguien empecinado que no se quiere ir de un lugar donde ha nacido, aunque el río lo ponga en el aprieto que lo ponga, no tiene mucho sentido. Es algo que uno, mucho sentido, quiero decir con esto, es una posición extrema de la vida. ¿Cierto? Por eso yo decía, entender un relato es algo más que entender la motivación psicológica de alguien que decide quedarse allí y afrontar la muerte sencillamente porque ha decidido, enfrentado a todo lo que lo rodean, que no se va a mover de ese lugar, ¿no? Entonces esas eran las cuestiones que digamos que el relato me suscitó, que yo traté también de transmitir en el prólogo, ¿no es cierto? Y me parece que eso es un elemento que hace de este libro un acontecimiento, ¿no? Porque el momento en el que fue escrito, que era un momento, por otro lado, que visto hoy también provoca una cierta ironía. También nos provoca ironía darnos cuenta de las cosas que los escritores discutíamos en un momento y las cosas que los escritores siguen discutiendo luego, que son siempre distintas. Nosotros en aquel momento discutíamos con Saer y con Germán, discutíamos con Briante la cuestión de la literatura urbana o la literatura rural, o la literatura campesina. Es una cosa ridícula, pero en aquel momento era un problema realmente serio. Y Miguel tomó la decisión, como la vamos a ver, ¿cierto?, de localizar sus historias en un lugar que no tenía el prestigio que tenía en ese momento la construcción de las grandes novelas urbanas y la cuestión que para muchos venía en nombre de Roberto Arden. El nombre de Roberto Arden también hay que escribir sobre Buenos Aires. Tenemos que escribir sobre la ciudad. La literatura argentina es una literatura con demasiados gauchos, la literatura argentina tiene demasiados paisanos y tenemos que dejarnos de ocupar por esa historia, las urbanas. Pero había una zona de la literatura, que es la zona con la que Briante inmediatamente se entra en relación personal en el caso de Bernique, ¿no es cierto? De Bernique, también escritor sobre todo los cuentos de Bernique, los que se van, ¿no? Los cuentos de Bernique sobre los chacareros que circulan en la ciudad de Buenos Aires son maravillosos. Y también Benito Lynch, ¿cierto? También El inglés de los huesos, Los canachos de la Florida, ¿no? Que son también relatos con mucha energía, que están devaluadas por esas razones que nunca se terminan de saber por qué estos textos desaparecen de la escena, ¿no? ¿Verdad? Me parece que también este libro nos da la pauta de cómo ciertas discusiones que parecen muy fechadas tienen sin embargo mucha vigencia, leídas en este momento, donde las discusiones explícitas parecen tener otro sentido, otro registro, ¿no? Me parece que hoy el libro actúa en la discusión sobre narración, narrar o escribir, que es un poco como está armada cierta discusión aquí. A Saer se le reprocha, muchas veces se le reprocha que mucha descripción, entonces por lo tanto muy lento, por lo tanto escribe demasiado, por lo tanto porque no narra más, es un narrador extraordinario. Saer frena esa capacidad narrativa que tiene y la trabaja de modo muy musical, y muchos piensan que no, que hay que narrar más sencillo, que hay que narrar más rápido, ¿cierto? Hay un debate que está implícito, que muchas veces reaparece en la escena actual, y me parece que el libro de Miguel actúa en esa discusión de una manera absolutamente contemporánea, ¿no? Bueno, era eso lo que quería decir, ciertas ideas sobre el libro. Dijiste dos cosas, muchas y interesantes, sobre el libro de Miguel y sobre la literatura argentina en general, que me interesaría que reflexionaras, no en nombre de Miguel, porque obviamente no te voy a hacer trabajar de medium, sino a partir de tu propia experiencia como escritor y como lector de la literatura. Por un lado vos decías que usabas esta cuestión de los sueños como un mal ejemplo de narración, digamos, una narración
donde se caía rápidamente la tentación, enamorado, fascinado por aquello que se quiere contar, terminar no interesando a un tercero. Y por otro lado, la necesidad de que hubiera una necesidad muy personal de contar, por ejemplo, con bronca, con rencor. ¿Cómo sería la negociación entre estas dos posiciones, ¿no? Es eso. Desde luego que es eso, porque yo exagero un poco lo del sueño. Obvio que uno cuenta historias que le interesan. Desde luego que uno cuenta historias que le interesan, historias que muchas veces son personales y que tienen la intensidad del sueño. Lo que quiero decir es que es bastante automático el relato de los sueños. Cuando uno convive con alguien, convive también con los sueños que a la mañana le cuentan, ¿no? Y uno es muy paciente porque quiere a esa persona, pero el contenido de ese relato no es un relato interesante, más allá de que la persona es una narradora o un narrador buenísimo. Quiero decir, le falta algo a ese relato, le falta algo que consiste en transmitir la emoción que a uno le produce lo que está contando, y no solo el hecho de que está contando eso o aquel elemento que a uno le produce la emoción pero no es capaz de transmitir lo que eso supone. A veces ni siquiera hay que nombrar la casa de la infancia o a la tía, digamos, ¿no? Quizá, no sé, hay que transformarla en algo, pero lo que importa es si uno puede transmitir lo que sintió en ese momento que la tía le dio hora de la siesta, veníamos a unos mates, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece a mí que está en la mediación o la tensión que el relato produce, ¿no? Yo creo que el libro de Miguel en ese sentido es muy ¿cómo decirlo? Es muy ejemplar. Los que cuentan esa historia son en realidad paisanos que no tienen cultura, digamos, que están contando la historia sin tener referencias culturales, ¿no es cierto?, nítidas, y por lo tanto el narrador, el que escribe la historia, se adapta a esa manera de ver la cuestión y tiene una gran capacidad de transmitir lo que está pasando en esas historias que nunca están contadas de un modo demasiado claro. Por eso yo le decía que la cuestión en un relato no es solamente qué es lo que se entiende del relato, ¿no es cierto?, sino qué es lo que pasa con ese relato. Yo estoy esquematizando todo de una manera muy abrupta, ¿no es cierto? Son cuestiones que están muy discutidas y que habría que discutirlas con mucho mayor cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que cambia cuando uno escribe una voz? Eso es lo poetas particular. Eso los poetas lo sé muy bien, ¿no? La decisión de escribir a alguien que está contando realmente una historia supone un tipo de relación con el lenguaje que es una relación con el lenguaje que debe ser, ya sea espontáneamente, naturalmente, pero que en algún sentido es el problema del relato ese, ¿no? Entonces siempre hay los antecedentes. Por ejemplo, yo puedo asegurar que cuando escribió este relato, Miguel no conocía a Onetti. Y todo el mundo le decía que era de Onetti, porque Onetti también había leído Faulkner, eso era todo. Y ciertos tonos que estaban en el texto tenían un eco de Onetti, pero lo leyó después. Pero había leído muy bien a Faulkner, ¿no? Y había leído muy bien a Rulfo, que es otro que también, en fin, hay una cadena que también me parece muy interesante. Es un poco lo que decía Juan Isaac, que los primeros textos sobre todo decían que él era un heredero del nuevo romano. No los había leído, pero compartíamos las mismas lecturas. O sea, era natural que llegáramos en algún punto a conclusiones relativamente similares. Que es el uso de la descripción. El uso de la descripción está en el nuevo romano llevado al extremo y en Saer está usado como una manera de frenar el relato. El relato es intensísimo, pero siempre le ponen una narración que frena. Entonces terminan por parecer que están hermanados en la traducción, que están influidos, porque Saer ha sido influido. Pero no es así, ¿no? En el caso de... Otra cosa que hizo Miguel rápido fue la novela Borges, ¿no? El novela Borges. La cita, ¿no? Sí. El último relato. Porque vos decías bien lo de las hamacas, ¿no? Y la primera versión de King Kong, que también muy en la atmósfera de... Estas cosas ahora son como si no hubieran sido. Hay algo también, Ricardo, de la rabia que se decía recién de la dedicatoria, el primer cuento
de las hamacas voladoras también, donde aparece esa figura del padre, ¿no? Y hay algo de la rabia en la escena, en especial del loquito que monta una representación para burlarse, para desnudar a la oligarquía y a todos los que están en el palco. Una rabia que se amasa en la orilla, pero también hay una violencia muy potente que viene desde arriba, ¿no? Y se ve muy bien en La Vasca, ¿no? Es un relato sobre la diferencia social. ¿Quiénes van a la social y quiénes no van a la social? ¿Quiénes pueden salir con alguna chica y quiénes no salen con la chica y la esconden? ¿No? ¿Quiénes son las chicas que se pueden mostrar en la orilla del río al atardecer cuando todos pasan por ahí? ¿Y quiénes son las chicas con las que no se encuentran a oscuras? ¿No? Entonces todo ese elemento está contado con una energía sin ninguna, otra cosa que me gusta mucho del libro, que no hay ninguna intencionalidad social ahí, es todo social. Está puesto el mundo social en las relaciones entre los personajes de una manera completamente fluida, digamos. No tiene nada de las cuestiones de las redes sociales escritas para denunciar algo. Se Está denuncia. sacando el sentido en un solo gesto de toda la herencia, esa herencia de los 60. Exactamente, y todo ese mundo que podríamos llamar el prejuicio de clase, ¿no? Que hay una sensibilidad muy grande de esa cuestión. La otra cosa notable de Miguel es que le pone General Belgrano al pueblo, eso también es exagerado. Hay que tener mucho coraje, ¿no? En general para Santa María, le pone Macón, Valle. No, claro, pero él le pone que soy de ahí, ¿no? Yo soy de ahí, la historia que estoy tocando es ahí lo que pasa. Eso también está muy bien. Muy bien, no sé si Germán quiere decir algo, no sé si lo estamos poniendo a la alguien, fiesta. alguien del público, Germán, decir algo o hacer una pregunta. Estamos obligados, Germán. Voy a salir del paso con algo que no es un poco lateral. Breton quería tener alguna cosa con Freud. Freud había decidido que no le interesaba. Entonces le manda a decir que él hace una compilación de sueños y Freud le hace el prólogo. Y Freud le dice: ¿y a quién puede interesar todos esos relatos que solamente tienen una función cuando se los utiliza en un análisis? No, pero yo recién, escuchando a Ricardo, imaginé una historia. Así la hablamos. En la que alguien cuenta sueños a su partener o a aquel que se encuentra cada mañana y percibe el profundo aburrimiento de lo que se y empieza a esmerarse en contar sueños, incluso los empieza a inventar a los efectos de cautivar a su interlocutor y bueno, y algo de escritura en torno a eso. Bueno, Kafka, los sueños de Kafka son buenísimos. Claro, por si hiciera falta, ¿no? Los sueños que Kafka anota en el diario son maravillosos. Pero después de esa idea de alguien que va mejorando los sueños, para que la mañana lo escuche. Bueno, no sé si me va a dar la emoción, pero quería agradecer, Ricardo, soy la hermana de Miguel, y bueno, todo lo que han dicho realmente muy movilizante. Y un poco hoy le había escrito a Ricardo respecto a la dedicatoria. Cuando Miguel escribió esa dedicatoria éramos muy chicos, y fue, a mí cuando la leí me dio hasta miedo, y hubo un tiempo que nos costaba volver al pueblo, porque, bueno, era